Capítulo 19. ¿Cómo construir tensión cuando todavía no sabemos qué va a pasar? Existe una idea que vale la pena recordar desde el comienzo. La tensión no nace de la acción. La tensión nace de la incertidumbre. Muchas veces se piensa que una historia necesita acontecimientos extraordinarios para mantener la atención, pero basta observar cualquier proceso real para descubrir que no es así. Imagine una semilla recién sembrada. Durante varios días no ocurre nada visible. La tierra parece igual. La superficie no cambia. Sin embargo, quien sembró está atento, porque existe una pregunta. ¿Germinará? Esa pregunta es tensión. No hay ruido, no hay movimiento espectacular, pero existe incertidumbre. Y mientras exista incertidumbre, existe interés. El error de esperar el resultado. Muchos creadores cometen un error muy común. Realizan una prueba, esperan el resultado, y recién después construyen el relato. El problema es que eliminan el momento más valioso, la duda. Cuando el espectador entra a la historia sabiendo que todo funcionó, la experiencia cambia. Ya no acompaña un proceso, solo observa una demostración. Compare estas dos formas de contar exactamente la misma situación. Primera versión, construimos un microtúnel y funcionó perfectamente. Segunda versión, construimos un microtúnel. Se anuncian heladas para los próximos días y todavía no sabemos si será suficiente. La diferencia es enorme. En la primera existe una respuesta. En la segunda existe una pregunta y las preguntas generan movimiento narrativo. La fuerza de compartir lo desconocido. Existe una tendencia natural a ocultar las dudas. Pensamos que debemos mostrar seguridad, que debemos tener respuestas. Pero en narrativa ocurre algo curioso. Las dudas suelen ser más interesantes que las certezas. Cuando una persona reconoce que todavía no sabe qué ocurrirá, invita al espectador a ocupar el mismo lugar. Ambos observan el mismo fenómeno. Ambos esperan el mismo resultado. Ambos buscan comprender. Y en ese momento aparece algo muy poderoso, una experiencia compartida. No se trata de enseñar desde arriba. Se trata de investigar junto al espectador. Tres fuentes universales de tensión, en los documentales y especialmente en las historias basadas en procesos reales. La tensión suele surgir de tres preguntas fundamentales. 1. ¿Funcionará? Es probablemente la más frecuente. ¿Funcionará esta técnica? ¿Funcionará esta estrategia? ¿Funcionará este experimento? Cada vez que se prueba algo nuevo aparece una incógnita, y esa incógnita empuja la historia hacia adelante. ¿Qué ocurrirá? A veces no estamos probando nada, simplemente esperamos una respuesta de la realidad. Se aproxima una tormenta, llega una helada, comienza una sequía, aparece una nueva estación. La pregunta ya no es si algo funcionará, la pregunta es qué sucederá cuando las condiciones cambien. 3. ¿Por qué ocurrió? Esta tensión aparece después de los hechos. Algo prospera, algo fracasa, algo sorprende y surge una nueva incertidumbre. ¿Por qué ocurrió eso? La historia ya no mira hacia el futuro. Ahora intenta comprender el pasado, pero sigue siendo una pregunta abierta, y las preguntas abiertas siguen produciendo atención. La incertidumbre está en todas partes. Muchas veces se cree que ciertas actividades tienen más potencial narrativo que otras, pero la realidad es que casi cualquier proceso contiene incertidumbre. Un compost puede activarse o no, una semilla puede germinar o no, una planta puede adaptarse o no, una infraestructura puede resistir o no. La narrativa no está en el objeto, está en la pregunta que rodea al objeto. Dos personas pueden mostrar exactamente la misma escena. Una mostrará una lechuga, la otra mostrará la posibilidad de que esa lechuga sobreviva. La imagen será la misma, la historia será completamente distinta. La temperatura no es la historia. Este principio ayuda a entender muchas situaciones. Suponga que un compost alcanza una temperatura elevada. Esa cifra no es la historia. Es un dato. La historia es la pregunta que precede a ese dato. ¿Logrará activarse el proceso? ¿Habrá suficiente vida microbiana? ¿Se iniciará realmente la descomposición? Cuando aparece la temperatura, no aparece la narrativa. Aparece la respuesta. La narrativa ya existía antes. Estaba contenida en la incertidumbre. Por eso las mediciones, los números y los resultados suelen ser más interesantes cuando se conectan con una pregunta previa. El riesgo de saber demasiado. Existe una paradoja curiosa. Mientras más experiencia tiene una persona, más fácil le resulta olvidar qué cosas son sorprendentes para otros. Algo puede parecer obvio para quien lleva años observándolo, pero puede resultar fascinante para alguien que lo ve por primera vez.
Por eso los buenos narradores intentan conservar una mirada de descubrimiento, no porque ignoren la realidad, sino porque recuerdan que el espectador todavía está explorándola. La familiaridad puede matar la atención, la curiosidad la mantiene viva. La técnica del horizonte. Una herramienta muy útil consiste en mostrar siempre algo que viene más adelante. No resolver todas las preguntas, no cerrar todos los procesos, dejar visible una nueva puerta. Por ejemplo, las plantas parecen saludables por ahora. Lo interesante será observar qué ocurre cuando lleguen las primeras heladas fuertes. La escena termina, pero la expectativa continúa. El espectador siente que la historia sigue avanzando incluso después de finalizar el segmento. Es como observar un camino que desaparece detrás de una colina. Todavía no vemos lo que hay más allá, y precisamente por eso queremos seguir caminando. Construir historias antes de grabar. Existe un ejercicio extraordinariamente útil. Antes de encender la cámara, hacer una lista de incertidumbres reales, no problemas inventados, no conflictos artificiales, preguntas auténticas. Por ejemplo, ¿germinarán las semillas? ¿Resistirá esta estructura? ¿Cómo responderán las plantas al frío? ¿Qué variedad crecerá mejor? ¿Cuánta protección entregará esta cobertura? ¿Qué cambios aparecerán después de la lluvia? Al terminar la lista ocurre algo sorprendente. Aparecen historias por todas partes, porque las historias no nacen de los resultados, nacen de las preguntas. La diferencia entre exagerar y observar. Algunas personas creen que generar tensión significa dramatizar, exagerar, convertir todo en una crisis, pero la mejor tensión rara vez necesita exageraciones. La tensión más poderosa suele ser auténtica. Surge cuando existe una duda real, cuando existe una posibilidad de fracaso, cuando existe una consecuencia relevante, cuando el resultado todavía no se conoce. En esos casos no hace falta actuar, no hace falta inventar nada, solo hace falta observar con atención. La idea más importante de hoy: un director no necesita fabricar incertidumbre, necesita aprender a reconocer la incertidumbre que ya existe. La realidad está llena de preguntas abiertas. ¿Funcionará? ¿Cambiará? ¿Resistirá? ¿Germinará? ¿Mejorará? ¿Qué ocurrirá después? Cada una de esas preguntas contiene el inicio de una historia. Y cuanto más entrenamos la capacidad de detectarlas, más descubrimos que la atención no depende de grandes acontecimientos, depende de algo mucho más simple: la posibilidad de un resultado todavía desconocido. Porque las personas rara vez siguen procesos por lo que ya saben, los siguen por aquello que aún esperan descubrir. Y mientras exista algo importante por descubrir, la historia seguirá viva.